Pues vamos a comenzar un nuevo filandón en el que vamos, como decíamos, a analizar la actualidad de la provincia desde una perspectiva más autonómica, porque nos acompaña el secretario general del Partido Socialista en la Comunidad, en Castilla y León, Carlos Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos aquí en este filandón. Muchas gracias por invitarme. Hay muchos temas sobre la mesa que hay que analizar, que queremos conocer la opinión del secretario autonómico del Partido Socialista, y para ello también nos acompaña el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y nuestro compañero de Es Radio León, Santiago Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por Muchas estar gracias. En este filandón que comenzamos ya, bueno, en primer lugar, y por ir poco a poco situándonos y entrándonos en los diferentes temas, preguntándole a Carlos Martínez, a nuestro invitado, si ha notado ya un cambio, ¿no? Llegaba con esa intención de darle un nuevo aire al Partido Socialista. No sé si en este recorrido que está haciendo por la comunidad, en estos meses que han transcurrido, si está ya notando, bueno, pues cierto cambio en ese proyecto, en esa ilusión que quería ir transmitiendo a su formación. Bueno, un poco más de 100 días, ¿no? Es verdad, desde que el 23 de febrero se celebra el Congreso de Palencia, y el cambio ha sido fundamentalmente mi vida personal, ¿no? Porque es verdad que una comunidad tan extensa solo eres capaz de entender la dimensión de la misma si te pones a pisar territorio, este vasto territorio, esos 2.248 municipios, con unas distancias en el que siempre se dice, ¿no?, que Soria está en la otra punta, pero es que la realidad es que estamos en el pleno oeste de la comunidad, y lógicamente tienes que de alguna forma darte a conocer y conocer todas las problemáticas que tienen todas y cada una de las provincias, y por tanto llevamos muchísimos kilómetros. Ayer me decían un compañero, el conductor, Javi, que se ha incorporado apenas hace 10 días, y el kilometraje ya saltaba los 7.500 kilómetros, ¿no? Por tanto, es muchas horas de coche, mucha intensidad, muchas llamadas cruzadas, muchas conversaciones, muchas reuniones, y la verdad que unos 100 días, pero de una intensidad, la verdad que brutal, ¿no? Y te hace generar también un conocimiento muy importante. Cuando vives en una burbuja provincial, no te das cuenta que la réplica de la problemática se replica en prácticamente todos y cada uno de las provincias. Los problemas de la sanidad, los problemas de la educación son muy parecidos, muy similares en todos y cada uno de los puntos de nuestra comunidad. Por tanto, es verdad que desde la diversidad y la singularidad que tenemos en todas y cada una de las provincias, con problemáticas mucho más concretos, ¿no? En el caso de León es claro, luego hablaremos de ello, pero luego hay un denominador común que es demasiado similar en todas y cada una de las provincias, incluso con las distancias tan enormes que tenemos. Cuando se habla de cambios, que hay que cambiar algunas cuestiones, quiere decir que en el pasado no se hizo del todo bien todo lo sucedido hasta ahora, y ya más allá de cambios en la ejecutiva, ¿qué cambios propone el señor Martínez? Cuando llevamos tanto tiempo, ¿no?, van por 37 años en la oposición, lo primero que tienes que hacer es una autocrítica, y es verdad que esa autocrítica no tiene por qué significar una flagelación, ¿no? Pero sí que necesitamos hacer un rearme ideológico, territorial, una recomposición de los cuadros orgánicos del partido, y un proyecto que sea capaz de entender el territorio, y que seamos capaces también de poner encima de la mesa la problemática que tenemos en una comunidad tan extensa como la nuestra. Porque hasta ahora no se ha entendido. Bueno, pues no se ha entendido lo suficientemente bien. Yo creo que también duele en prendas decirlo. Eso no significa una enmienda a la totalidad de todo el trabajo desarrollado hasta la fecha, porque sobre los pilares de lo que hemos sido tenemos que cimentar lo que queremos ser, pero la realidad es que tenemos que tener una conexión diferente con el territorio. Yo siempre digo que incluso mediáticamente nosotros nos quejamos como comunidad autónoma también de la invisibilidad que tenemos de nuestras problemáticas en Madrid. ¿Qué significa tener una conexión diferente con el territorio? Pisar el territorio, conectar con la gente y tener un proyecto propio. Es que lo que estaba intentando deciros, existe vida más allá de las capitales de provincia, incluso para los medios de comunicación. Existe una León, una Castilla diferente en los territorios más allá de las ciudades, y lo dice alguien que es alcalde de una capital de provincia, aunque sea la más pequeña de nuestra comunidad, pero que necesita entender desde luego de una relación diferente la conexión con el territorio, la conexión con el Bierzo, la conexión con la comarca más despoblada de esta comunidad autónoma y seguramente de España, como es la comarca de Tierras Altas en Soria, y ahí existe una serie de personas con unos desequilibrios estructurales que muchas veces no tienen aparición en espacios mediáticos, que son invisibles, y que ante esa invisibilidad no somos capaces de reconocerlos.
y que en las derivas políticas que estamos teniendo ahora mismo en este contexto, en el que las soluciones simplistas pueden llegar a problemáticas muy complejas como son esas, los estamos regalando, entre comillas, los estamos haciendo que se abracen a esas soluciones simplistas que muchas veces vienen de la mano de la extrema derecha y que desde luego son una preocupación que hoy por hoy tenemos a nivel muy importante. Cuando estás en el Comité de las Regiones ves que Europa está mirando precisamente a esos territorios porque son el mejor caldo de cultivo de los extremismos, son donde gana Trump en Estados Unidos, donde se produce el Brexit en Inglaterra y donde se está haciendo un desapego, se está germinando, se está produciendo un desapego importante en contra de la propia Unión Europea, de las instituciones y un deterioro de la democracia. Y nosotros tenemos que conectar con esos territorios también. Eso no significa que abandonemos la política en las ciudades, que es absolutamente necesaria porque es donde reside también gran parte de la población, pero también desde una visión, desde una perspectiva territorial con un modelo de comunidad autónoma diferente al que hemos tenido hasta la fecha, desde el gobierno de la Junta de Castilla y León y también desde el Partido Socialista Obrero Español, poniendo mucho más el foco en eso. Por eso ayer estuvimos en Jiménez, por eso pisar el territorio significa no solamente venir a las ciudades, a las capitales de provincia, sino pisar todavía esos espacios en el que no han tenido el foco durante tantísimo tiempo. Usted llega a la Secretaría General del Partido Socialista en un tiempo convulso y llega, como usted ha dicho, desde la burbuja de Soria. Y llega con un hándicap. En el Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León, durante muchos años y en muchas ocasiones ha habido una bicefalia. Primero fue con Quijano y Villalba, luego fue también con Villarrubia y Ana Redondo, también ha sido con Tudanca y con Fernando Pablos, y ahora con usted en la Secretaría General y con que no recuerdo ahora el nombre, pero con Patricia Gómez Urbán en la portavocía de las Cortes. ¿Ese hándicap va a implicar una dificultad añadida de enfrentamiento con el Partido Popular y con Mañoco, enfrentamiento de políticas, me refiero? Yo entiendo que no. Yo llego porque en una coyuntura... Nunca le ha salido bien eso. No, pero yo llego con una coyuntura compleja y con un discurso que yo entiendo, porque así lo estoy convencido de ello, que tiene que aplicarse como un liderazgo horizontal. Aquí no existe un Superman, no existe una supermujer que sea capaz de dar una vuelta a un territorio tan vasto, tan extenso como nuestra comunidad autónoma, sin generar esos liderazgos provinciales que de alguna forma hagan el ejercicio de participación en un proyecto colectivo, configurando un equipo en el que cada uno nos corresponde un papel en un determinado momento. Y por tanto, la confianza en el que yo tengo que tener con mi grupo parlamentario, con las ejecutivas provinciales al frente de sus secretarías generales, hace que todos tengamos un encaje en esta situación. Es verdad que lógicamente la complejidad de no participar en el Parlamento te obliga, ¿no?, a esa adaptación al medio, pero más allá de la situación de la coyuntura, ¿no?, en este periodo, ¿no?, en el que tiene que haber una convivencia del grupo parlamentario que emana de las anteriores elecciones hasta que se produzcan las nuevas, esa convivencia tenemos que de alguna forma organizarla, coordinarnos, y para eso está la gente comprometida, ¿no? Patricia en Valladolid, Nuria en León, Pedro al frente de la Secretaría de Grupo, y luego los liderazgos de las 9 secretarías provinciales, que para mí son absolutamente claves, porque el papel que se hace cuando se trabaja desde Europa, con Irache García, se trabaja desde los ministerios con Ana Redondo o con Óscar Puente, se trabaja desde los representantes en el Congreso y en el Senado. Lo que estamos intentando es precisamente generar ese proyecto de equipo, ese liderazgo colectivo, como me gusta, horizontal, como me gusta llamarlo a mí, en el que todos tienen su posición. Y fíjese, algo que parece que puede pasar desapercibido, pero que para mí es la clave de todo. Estamos haciendo encuentros, ¿no?, el que hicimos ayer en Jiménez, en el que los gobiernos locales para mí son una pieza fundamental. Pudiera parecer que son invisibles, pero son claves. Y en esa idea y en ese engranaje de todos los equipos, ¿qué papel juega el alcalde de León, José Antonio Díez, que está absolutamente enfrentado en una guerra fratricida con el líder del Partido Socialista en León, con Javier Alfonso Zendón, que por cierto ha sido básico para que usted llegara a la Secretaría General yo creo que tenemos que saber discernir cuál es el papel protagonista que tiene cada uno. Yo creo que los papeles de las alcaldías, como la alcaldía de León, seguramente la alcaldía más importante que tenemos hoy a nivel de población, hablo, en todo Castilla y León, regida por un alcalde socialista, para nosotros es absolutamente clave y fundamental. Y es clave y fundamental
desde el punto de vista de las políticas que se están llevando a cabo aquí para que esto surja ese efecto espejo sobre el que mirarnos en otros muchos territorios y poder replicar esas políticas. Es verdad que existe, lógicamente, la coyuntura de la cuestión identitaria leonesa, que yo no quiero obviar, ¿eh? No, creo que no hay que ignorar el elefante en la habitación y, por tanto, yo quiero entender y comprender no solamente esa identidad cultural asentada en un proyecto histórico como es León, ¿no? Con un arraigo en la población que es muy real, pero que también entiendo que tenemos que analizar desde la perspectiva del desprecio, del abandono, del olvido que las políticas de la comunidad autónoma han hecho con esta tierra, fundamentalmente, que se ha sufrido León capital, ha sufrido comarcas como el Bierzo y sigue sufriendo comarcas como el Bierzo, y en el que yo entiendo, también viniendo precisamente del otro extremo de la comunidad, en el que no existe una identidad histórica tan ligada, pero que le pueda garantizar que el desarraigo, el desapego que tienen las sorianas y los sorianos con la Junta de Castilla y León no es menor al que tienen los leonesas y los leoneses con la Junta de Castilla y León, porque el abandono de una administración que debiera haber mimado derechos de ciudadanía tan importantes como la educación, la sanidad, la protección social, la que tendría que haber estado pendiente de la generación de oportunidades a los territorios, comarcas o provincias con mayores desequilibrios, no ha existido. Y por tanto, si usted le pregunta a un soriano por si quiere pertenecer a esta comunidad autónoma, le diría exactamente lo mismo que está diciendo José Antonio. Lo que nosotros tenemos que entender es que necesitamos dar un cambio en la Junta de Castilla y León precisamente para poder invertir también ese desapego, ese desarraigo que tienen las provincias en general, y que León se hace mucho más eso acentuada. Es entender el desequilibrio, que yo creo que en eso estamos todos, por lo menos los leoneses y me imagino que los sorianos también, el desequilibrio económico que se produce de León con respecto a otras provincias de la propia comunidad, pero también del Estado. Económico y de derechos. Y de derechos. Ese desequilibrio entenderlo, pero entenderlo desde la comunidad autónoma o desde el autonomismo, son cosas absolutamente distintas. Y eso es lo que defiende el alcalde de León, que no defiende, hasta ahora por lo menos, el Partido Socialista de Castilla y León, y a partir de ahora usted dirá. No, nuestro posicionamiento no ha variado, y dentro de las ponencias marcos políticas que nosotros hemos aprobado tanto a nivel federal como a nivel autonómico somos muy claros. Yo entiendo que León es más fuerte con Castilla y que Castilla es también más fuerte con León, y por tanto desde esa perspectiva, si nosotros somos capaces de generar un proyecto político que genere oportunidades en una provincia como León, que dé garantías con unas políticas diferentes a las que se han aplicado en estos últimos 37 años en la cobertura de derechos de ciudadanía, esto podrá llegar a no ser el interés. Yo soy de los de la bola de cristal, y permitidme que os haga la broma de solo no con amigos, sí, y tengo muy claro que la generación de alianzas en un mundo tan globalizado como el que tenemos pasa también por desarrollar unas políticas y unos proyectos políticos que de la mano y de forma conjunta puedan resolver los problemas que son comunes. Le decía al principio de la entrevista, la problemática del Bierzo con la sanidad y su radioterapia no es diferente a la problemática que tiene Soria con su sanidad, su abandono a los hospitales y con la ausencia de radioterapia comprometida en los últimos 17 años. Por tanto, yo puedo entender y entiendo y respeto y comprendo no solamente la identidad histórica. Lo que no comparto, lógicamente, es que a través de una ruptura administrativa pueda surgir unas mejores condiciones de vida que resuelvan los problemas reales de la ciudadanía. Y por tanto, respetando una de las posiciones, vamos a poner el foco en para mí también una parte importante, ¿no?, que es la resolución de los problemas de la gente, ¿no? Pero ayuda al Partido Socialista que un alcalde como el alcalde de León, José Antonio Díez, haya hecho un informe jurídico a favor del LESI. Mira, lo que ayuda al Partido Socialista es que el alcalde de León gobierne León, porque la suma de los votos, la préstamo de confianza, que es lo más importante que tenemos en política para poder cambiar la vida de la gente, es que al final conecte con su ciudadanía, y por tanto nosotros también tenemos que ser suficientemente respetuosos con que cada uno de nuestros espacios electorales podamos obtener el préstamo de la confianza de la ciudadanía con un proyecto político propio, y que si ese es el máximo compartido dentro del proyecto común que significa el Partido Socialista Europeo, el Partido Socialista de Español y el Partido Socialista de Castilla y León, desde luego esto suma. Pero entiendo que lo comparte esa solución. No comparto la ruptura administrativa de esta comunidad autónoma, por supuesto que no, pero sí comparto las necesidades que tiene León y los leoneses y las leonesas dentro del marco administrativo que hoy por hoy nos obliga, que es la comunidad autónoma, para poder resolver la problemática, y de eso queremos hablar. Claro, la cuestión es que la solución es diferente dependiendo de si estamos hablando con el alcalde socialista de León que si estamos hablando con Carlos Martínez. Claro, pero es que nosotros no somos un partido de pensamiento único, y lo he dicho siempre, nosotros somos un partido en el que nos fijamos en la atención de la ciudadanía y en su problemática como objeto fundamental de la acción política. ¿Y beneficia al Partido Socialista de Castilla y León esta ramificación? Bueno, yo estoy convencido de
que lo que no beneficia es no gobernar. Y por tanto, desde esa perspectiva y desde la discrepancia... Dicho, y desde ¿beneficia para poder llegar al gobierno esta ramificación? Mientras tengamos mayoría en León, claro que beneficia. Lo que no podemos es pretender obtener la confianza de la ciudadanía desde la oposición permanentemente, ¿no? Por tanto, cuando se suma las voluntades y cuando se entiende que el bien mayor, que es el bienestar de la ciudadanía, está por encima de todo, las opiniones discrepantes dentro de un partido político creo que no restan, ¿no? Y desde luego, en muchas ocasiones, y al final lo que vamos a convertir es todo el debate político mediático, ¿no? en León fuera o León dentro, desde luego nos estamos alejando con un ruido que desde luego hace flaco favor, vamos a dejarlo ahí, de lo importante que es la problemática de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, también dentro del seno del Partido Socialista. Claro, pero fíjese que en la ponencia marco, en los congresos, en todas y cada una de los espacios que nosotros hemos tenido ya en diversos encuentros, también en la provincia de León, la coyuntura de la identidad leonesa surge en los debates, pero no acapara el 100% de los debates, porque la problemática de la gente va por delante. Solo era un matiz por cerrar un poco este tema y saliendo un poco de la situación concreta de León, pero se habla mucho de lo extensa que es la comunidad autónoma, de las diferencias de unas provincias a otras, aunque haya problemas comunes, pero yo no sé si un cambio ya no habla de cambiar el modelo territorial, incluso del dibujo territorial, podría ayudar a una gestión más eficiente, el cambiar ese dibujo, ese reparto. Hablamos un poco de política ficción y a largo plazo, evidentemente, pero que a lo mejor pues cambiar esa distribución territorial que pudiera facilitar la gestión, independientemente ya de la cuestión concreta de León o de Soria, por poner el ejemplo. El proyecto político que nosotros hemos aprobado y sobre el que estamos trabajando de la mano de la palanca que significan los gobiernos locales, los ayuntamientos, pasa precisamente por dotarnos de una ordenación del territorio que desde el reconocimiento de una escala que nosotros fijamos en la escala histórica comarcal pueda garantizar la cobertura de los derechos de la ciudadanía y la dotación de unas infraestructuras básicas que generen competitividad al territorio. Y desde ese punto de vista, lo que estamos planteando, se está trabajando, lo que recoge esa ponencia marco a nivel autonómico aprobada ya en Palencia, es el desarrollo de proyectos de comarcalización en cada una de las provincias, en el que para garantizar los derechos de ciudadanía tengamos un mapa de movilidad importante, que a través de las competencias que tiene la autonomía podamos de alguna forma garantizar lo que nosotros llamamos ese territorio 30 minutos para poder acceder a la educación, a la sanidad o a la dispensa de un fármaco, que hoy por hoy no está garantizado. Antes lo ha dicho que la sanidad va a ser muy importante, supongo que los caballos de batalla van a ser la sanidad y la despoblación. Esto que acaba de decir del territorio 30 minutos se basa en eso, en sanidad y en despoblación, y probablemente también en educación. Y en infraestructura y oportunidades, es decir, van dos pilares: garantizas derechos, servicios públicos, educación, sanidad, protección social, y generas, mediante la dotación de infraestructuras, una serie de infraestructuras que generan competitividad al territorio y, por tanto, que te hacen atractivo para la implantación de las empresas, generación de empleo, fijación de población. Bajo esos dos pilares y una política de movilidad que garantice que las personas envejecidas, mayores en gran parte que tenemos en los entornos rurales, generemos al territorio una competitividad para poder generar empleo allí. Y por otro lado, garantizar la movilidad de esas personas con una red de transporte, un mallado de transporte en nuestra movilidad, que en torno a las ciudades intermedias, cabeceras de comarca, le podemos llamar, ¿no? Si utilizamos un argot más local en vez de un argot europeo, podamos garantizarle la prestación de esos derechos, educación, sanidad, protección social y la inversión, erradicando la arbitrariedad de las inversiones que hasta la fecha hemos tenido de la Junta de Castilla y León, para poder plantear no solamente la garantía de los derechos, sino la competitividad al territorio, las infraestructuras eléctricas, tecnológicas, logísticas, viarias y ferroviarias. De la utopía o de la fe, ojalá que eso. No, que pero, eso es algo que está produciéndose. No puede ser utopía el alinearte con la agenda territorial europea, no puede ser utopía alinearte con la agenda urbana española, no puede ser utopía alinearte con los criterios que los fondos de cohesión y los fondos de desarrollo que se están aplicando desde Europa van encaminados en esa línea de trabajo. Es decir, el cambio de modelo territorial para no concentrar toda la población en torno a las grandes áreas urbanas y metropolitanas que están definiéndose ya como absolutamente insostenibles desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la prestación de los servicios, desde el punto de vista de las bolsas de exclusión que se están generando en las periferias. Si nosotros no somos capaces de entender que una extensión tan grande como la que tenemos
no hay vida más allá de las 9 capitales de provincia, estaremos siendo una comunidad absolutamente fallida, porque estaremos apostando por un modelo territorial inverso al que tenemos. Hoy por hoy todavía subsisten o resisten 2.248 municipios. Y por tanto no tenemos que hablar de garantizar de alguna forma en cada uno de esos municipios la prestación de todos los servicios, porque eso es imposible. No todo puede estar en todos los sitios, como tenemos siempre por respuesta. Pero sí que tenemos la obligación, después de 40 años, de tener una planificación territorial diferente que arranque del olvido comarcas como el Bierzo. Es que yo creo que aquí, en esta León, en esta provincia, que además es la única que tiene una comarca reconocida, aprobada incluso desde el punto de vista político-administrativo, lo que planteamos es que no podemos estar abandonando a su suerte la sanidad en esa. Es que eso ya no pasa de la desidia al olvido y pasa lógicamente al agravio comparativo que tanto daño está haciendo, generando confrontación entre nuestras provincias. Necesitamos una planificación de las inversiones y una planificación de la cobertura de los derechos que no se ha hecho. El tiempo en esta entrevista corre que se las pela, y yo no quiero dejar pasar pedirle a usted una opinión sincera. Yo sé que usted suele ser sincero. Sí, no miento si no es necesario. Sobre todos los escándalos que rodean al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a la familia y a todo lo que estamos viendo. Bueno, pues de las cloacas, que parece que hay más políticos en las cloacas que fuera de ellas, de los dos partidos, vamos, de los partidos mayoritarios. Hay un dicho castellano que yo no lo he dicho nunca, me ha ocurrido mientras lo estabas hablando: mucho ruido y pocas nueces. Creo que existe demasiado ruido en la política nacional que nos está dejando, nos está ocultando mediante un trampantojo, desde luego más ficticio que real, la realidad de unas políticas públicas que se están gestionando en un contexto geopolítico internacional tan complejo como el que estamos viendo de una forma muy acertada. Cuando no se puede confrontar un modelo político, porque estamos rompiendo los falsos mantras de la derecha con respecto a la economía, estamos demostrando que se puede ir bien la macroeconomía y subir el salario mínimo, se puede crear empleo y subir el salario mínimo, se puede tener un escudo social mayor e incrementar el mapa de las pensiones sin abandonar la caja de las mismas para el futuro. Es decir, se pueden aplicar políticas públicas de protección social, de incremento del salario mínimo que genera dignidad en el empleo y además ser el motor de desarrollo económico de la... No me está contestando. Sí, lo estoy contestando. Martín, lo que estoy contestando es que... le dicen que es el candidato sanchista o que es el candidato que es que yo, de Ferraz. Lo he dicho siempre, es que yo no soy ni sanchista, ni en su momento fui chaconista, ni fui susanista. Es que yo me considero un socialista comprometido de una forma empática con todo aquel que tiene una situación de desigualdad. Apoya a Carme Chacón, apoya a Susana. Claro, pero es que yo pido también respeto a la decisión personal que como militante o como responsable político orgánico en este caso de la provincia de Soria, ahora de la Comunidad de Castilla y León, tengo en los procesos orgánicos de ubicarme y situarme en la mejor de las opciones. A partir de ahí, la democracia dicta y los votos de la militancia donde no quiere ir el partido. Eso no significa que yo haga una enmienda a la totalidad a lo que se está haciendo. Lo que yo digo es que en este demasiado ruido y pocas nueces existen demasiado foco mediático incluso, ¿no? Por medios, desde luego, pseudomedios en muchos de los casos, en el que aparecen noticias. Hoy hace 4 días teníamos, esta entrevista era sobre los WhatsApp. Hoy los WhatsApp han desaparecido en 4 días porque todo lo que iba a aparecer parece que, se ha quedado en bastante poca cosa. Es decir, todo ese exceso de ruido y esas pocas nueces que estamos viendo no nos están dejando ver la realidad de un país que va en unas condiciones óptimas y, lo que es peor, nos está dejando en nuestra comunidad autónoma que la deriva haga que no se rindan cuentas de una comunidad autónoma que nos jugamos todo dentro de 6 meses, todo lo más, en el que más ruido deberíamos tener precisamente sobre casos de corrupción como la trama eólica, que va a empezar en septiembre. Ya veremos si somos capaces de poder poner en un mismo nivel de ese ruido mediático a esos más de 800 millones de euros de sanciones que les exigen a la Junta de Castilla y León y cientos de años de cárcel para responsables directos de la Junta de Gobierno, y aquí parece que no sucedería nada, ¿no? Entonces esa doble vara es la que a mí no me encaja. Es una respuesta que probablemente sea sincera, pero porque que responde al argumentario del Partido Socialista, que nace de Ferraz, porque desde mi punto de vista, si hablamos del ruido y las nueces y de las cloacas y de los WhatsApp, y hablamos de todo, del atentado supuesto del Guardia Civil, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es que los políticos se están dedicando a una cosa que no es gobernar, ni en el país,
ni en las comunidades autónomas. Es que no estoy de acuerdo. Y el ciudadano, yo tengo la sensación, si el ciudadano lee un espectro un poco amplio de los medios de comunicación, debe estar loco. Ahora, si lee una parte solo, pues estará convencida de que unos partidos tendrán razón, y si lee el otro espectro, los otros partidos tendrán razón, ¿no? Sí, pero eso no es gobernar. Y la sensación que yo como ciudadano tengo es que España no se está gobernando. Pues, y que algunos echan de menos el bipartidismo porque quizá tengan hay una sobrerepresentación de los partidos periféricos en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto esto es una España ingobernable, que es lo que estamos viendo ahora. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el espectro electoral, que lo estamos viendo a nivel nacional y lo estamos viendo a nivel autonómico. Es decir, que estamos hablando, poniendo permanente el foco en el nivel nacional, y no nos estamos dando cuenta que aquí llevamos en el gobierno del señor Mañueco apenas 2 presupuestos aprobados en más de 6 años de gobierno, y además con una voluntad inexistente de poder sacar las cuentas ni para el 25 ni para el 26. Por tanto, la ingobernabilidad o la dificultad de los gobiernos en la situación de minorías parlamentarias que tenemos es una realidad a la que no podemos dar la espalda, y que por tanto tenemos que intentar, cada uno desde el ámbito de nuestras responsabilidades, aportar nuestra solución. El Partido Socialista en Castilla y León lo que está haciendo es tender la mano, y no ha sido respondido más que con una negativa, para poder abordar la aprobación de unas cuentas presupuestarias para el año 25 y no perder la oportunidad. Pero luego, en ese ruido mediático que dices, no gobernamos, yo creo que hechos incontestables, absolutamente incontestables, son la marcha de la economía de este país. Hechos incontestables es que ayer conociéramos, y eso es fruto de un gobierno, ayer conociéramos que tenemos unos datos de empleos, de cotizantes a la Seguridad Social absolutamente históricos, y a la inversa, los más bajos del número de parados de este país desde la crisis del año 2008, cuya respuesta de otro gobierno fue muy diferente a la que se está dando, a la concatenación de crisis que llevamos acumuladas desde el 2020 en adelante a raíz de la pandemia. Creo que hechos incuestionables son que hoy por hoy tenemos una serie de inversiones en todas y cada una de las provincias, todos y cada uno de los ayuntamientos de este país, derivados de los fondos NECS, que son fruto de acción de gobierno y de incidencia en Europa, que nos está permitiendo precisamente dar esos buenos datos económicos y generar un proyecto de transformación importantísimo. Y es verdad que en paralelo tenemos el contraste, supongo que hablaremos también de ello, de Azucarera o de Siemens Gamesa en Ágreda, en una comunidad autónoma, a pesar de que los datos macros son positivos, aquí la desidia y el abandono está generando que no seamos capaces de tener un seguimiento a nuestra propia industria ni un proyecto de transformación ligado a lo que nos están planteando desde Europa y desde el Gobierno de España como prioritario. Y por tanto, esos hechos son absolutamente incuestionables. Previsiblemente acaba de apuntar, no sé si va a haber elecciones en 6 meses, ¿cómo lo considera, cómo lo lleva el Partido Socialista, si considera que se va a haber un adelanto electoral o no? Y la presencia de Pedro Sánchez durante esas elecciones, ¿cuál le gustaría que fuese? No sé si quiere que tenga bastante presencia. Pedro Sánchez total, ¿no? Yo soy de los que lógicamente está defendiendo estas políticas de gobierno, no solamente porque las defienda Pedro, sino porque creo que el compromiso que tenemos ahora mismo de inversión en todos y cada uno de los ministerios está siendo absolutamente histórica en todas y cada una de las 9 provincias. Ayer anunciábamos un nuevo centro de tecnología avanzada ligada a los fondos de defensa, 800.000 millones de euros, en este caso para la ciudad de Soria, y me consta que se está trabajando y va a haber noticias muy en breve, muy positivas por parte de lo que está desarrollando Javier Cendón aquí en León, ligados también a esa materia de defensa, y nosotros estamos en paralelo denunciando que no estamos teniendo un posicionamiento como comunidad autónoma. Por tanto, presencia del Gobierno de España creo que es absolutamente incuestionable y desde luego para mí absolutamente clave. Lamento decirle que en León no la vemos. Pues vamos a ver noticias seguramente para esta misma semana, noticias en positivo, y me dará la razón, y la semana siguiente más noticias en positivo, fruto del trabajo de Javi y del equipo. La cita electoral cuando le corresponde al señor Mañueco. Mire, el señor Mañueco, además de estar permanentemente cómodo en ese diván, yo veo que no tiene intención de rendir cuentas, porque tiene cuentas que rendir, muy pocas cuentas que rendir. Y hay un hecho absolutamente fundamental para que el adelanto electoral no se produzca, que es el comienzo de la trama eólica y las 46 comparecencias en ese macrojuicio de corrupción que vamos a tener aquí en el seno de nuestra comunidad, y que será en el mes de septiembre, y que seguramente eso pudiera ser lo que durante unos meses, semanas, ha tenido ahí dentro de sus reflexiones, las reflexiones de su partido, ante la posibilidad de un adelanto electoral.
como la cobardía, ¿no? Es una de las tónicas. Yo estoy convencido de que va a intentar esperar a ver si hay una fusión de las elecciones andaluzas y de las catalanas, y así se habla menos. ¿Las nacionales? De castellano. Yo, las nacionales, por la información que tengo, estoy absolutamente convencido de que vamos a finalizar y acabar la legislatura. Y por tanto, estamos hablando de que el señor Mañueco no quiere ir solo, ya dijo, solo adelantaré si adelanta el señor Sánchez, tiene ganas de esconderse. Si se puede esconder detrás del señor Moreno Bonilla, se esconderá detrás de Moreno Bonilla, y si no, tendrá que asumir que en el mes de marzo no puede esperar ni un minuto más. Lo peor que entre tanto habremos perdido presupuestos del 25, presupuestos del 26, fondos NEXT, estrategias de la automoción y muchas otras de las cuestiones que tendríamos que estar preparando ya. Se nos ha acabado el tiempo, como decíamos, se pasa volando el tiempo del filandón y se nos ha acabado ya el tiempo que teníamos disponible para charlar con Carlos Martínez, aunque seguro que habrá citas futuras y nuevas posibilidades de analizar la actualidad y comprobar si llegan esos adelantos o no llegan. Muchísimas gracias al secretario general del Partido Socialista en la comunidad por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, un placer, y disculpar que hablo mucho, os lo he dicho al principio, pero bueno, habrá más momentos. Pero bueno, por eso, habrá citas para seguir charlando. Muchísimas gracias también a Joaquín, a Santi, por haber estado en el filandón, y a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.